Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transportes, está con nosotros. El día de ayer nosotros tomamos nota de un comunicado a la opinión pública mediante la cual las organizaciones gremiales representativas y formales del transporte urbano de Lima y Callao manifestaban que se estaban reuniendo con autoridades de los tres poderes del Estado, ¿no? Y de alguna manera solicitaban a las autoridades políticas y policiales que se ofrezcan las seguridades del caso a las personas y empresas que libremente tomen la decisión de trabajar hoy, miércoles 14 de mayo. Esto en atención a que destacaban, lo escuché al señor Martín Ojeda decir, que había una agenda política detrás de este llamado al paro que en teoría se ha cumplido de manera parcial hoy, por lo menos es la información que tenemos. En la práctica, mejor dicho, se ha cumplido de manera parcial. Señor Ojeda, buenos días. ¿Cuál es la información que tiene a esta hora de la mañana sobre el servicio de transporte? Muy buenos días, Mávila. Gracias por la invitación. Tal como indicábamos días pasados y sobre todo el día de ayer, a puertas de un llamado paro, que estaba totalmente politizado porque dentro de su agenda estaba sacar a los ministros, sacar al gobierno transitorio, que salga el señor Castillo. Son cosas totalmente ajenas a las posiciones empresariales que los gremios, cuyas actividades económicas son fundamentales para la sociedad, buscan mejorar su calidad de servicio y defensa de sus obligaciones y derechos, lógicamente. Y lamentablemente estos señores son del transporte ilegal y este comunicado se esbozó ayer, el que te habla en representación de AETU, firmó también la coordinadora, AEMUS, ANITRA, y también dar la posición de gente como AMETUR, la Cámara, ACTU, que ellos también por teléfono, ya lamentablemente había salido el comunicado, tenían la misma posición de no paralizar, teniendo en cuenta que este era un tema 100% politizado y que era invocado por el transporte ilegal al 100%. A esta hora de la mañana, diría usted que se desarrolla el servicio, o se está prestando con normalidad el servicio de transporte. Desde el punto de vista del transporte formal, sí. Lamentablemente por el tema de trabajo remoto, el tema de suspensión de clases, lógicamente que los usuarios se han retraído. No vas a ver los buses llenos. Creo que en este momento hay una gran cantidad de buses, ¿no? Ahora, ¿quién está detrás de esa convocatoria? Usted dijo transporte ilegal. ¿Solo transporte ilegal? Solo transporte ilegal. Ellos inclusive en RPP, ayer lo indicaron, los transportistas formales están con el gobierno. La primera parte estoy de acuerdo con eso, transportistas formales. Con el gobierno no, quiere decir que él no es formal. Entonces, si no es formal, ¿qué es? Ilegal. Claro, pero ¿cómo entender que este sector demande, por ejemplo, entre otras cosas, la liberación del expresidente Castillo? No sabemos cuál es su posición, con qué partidos políticos estarán haciendo esta marcha. ¿Podríamos decir que hay alguien incluso detrás de ese sector de transporte? Claro que sí. Habría que saber qué congresistas lo reciben el día de hoy. Entonces ahí podemos más o menos armar el bosquejo, ¿no? Quería solicitar también su opinión sobre la situación en este momento, por supuesto. ¿Qué lectura hace el sector transporte de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país? Nosotros como sector transporte estamos muy ligados a los gremios formales como la Cámara de Comercio. Y creo que lo que expuso el señor Roberto de la Torre es la misma posición que tienen los gremios de transporte formal. Estos cambios de ministro originan una inestabilidad económica, jurídica, porque no sabe lo que está pasando. Las mesas de trabajo que debidamente eran técnicas, no sabe si esas personas al día siguiente van a seguir o no. Entonces, cuando hay un cambio de esa magnitud, los que están perjudicados es toda la población. 3 carteras claves fueron modificadas. 3 de la tarde, más o menos, de pronto sorprendió. La presidenta invitaba a la prensa para la juramentación de 3 ministros en sectores que le atañen directamente. El Ministerio de Economía cambiaba, el Ministerio de Transportes, es decir, salía el señor Pérez Reyes de Transportes, se iba a Economía, en reemplazo del señor Salardi, y el Ministerio del Interior, que es el encargado justamente de liderar la lucha contra la inseguridad. ¿Supieron ustedes de esos cambios con alguna anticipación? En lo absoluto, a nosotros nos sorprendió estos cambios tan radicales, teniendo en cuenta la situación que venimos viviendo. Y no es que estemos apoyando al gobierno, en lo absoluto, pero lamentablemente, como bien te indicaba, mesas de trabajo, posiciones que hemos tenido en el tema del plan interinstitucional entre los poderes del Estado para combatir la inseguridad,
nos bajaron dos ministros prácticamente, porque ya el ministro de Transporte se va al tema de economía, bueno, ahorita no sabemos qué va a pasar en estos momentos, y también lo hacen renunciar al ministro de Interior, que lamentablemente no duró ni 2 meses, o sea, no sabemos ni qué oficio ni beneficio nos ha originado esta situación en este tiempo, y que lamentablemente esta lucha que debe ser interactuada, porque ¿qué es lo que pedimos, Mabel? Acá nadie se salva. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre la designación de César Sandoval como ministro de Transportes en reemplazo de Raúl Pérez Reyes? No lo conocemos. Lo que siempre pedimos es una persona con experiencia en el sector, porque mientras aprende, o lo cambian o no se hizo nada. Con todo el respeto, no lo conocemos, no sabemos su historia. ¿Pero ha tomado nota de las críticas que se ha hecho? Sí, lamentablemente sabemos que hay militancia política, coincidimos en que la militancia no puede ser un punto a favor dentro de un ministerio tan importante, porque el temor que surge es que no vaya a ser que el ministerio sea una especie de casa de empleos, porque lamentablemente las militancias originan esto. Esperemos que no sea así. Correcto, pero también se menciona de los nexos del señor Sandoval con la minería informal e ilegal. En un sector tan importante donde la legalidad del transporte es parte fundamental en el sistema de la sociedad, es un mal antecedente, Correcto, ¿debería entonces ser cambiado? Yo creo que debería ser evaluado. Para que el gobierno se cure en salud. Actualmente estamos en un proceso de nuevo gabinete y creo que las críticas han sido muy fuertes. Nosotros como gremio lógicamente estamos preocupados, no podemos aseverar cuál va a ser su posición porque no quisiéramos anticipar opinión, pero creo que tiene que ser evaluado porque a falta de 1 año prácticamente para que este gobierno culmine su periodo, no podemos estar haciendo experimentos en carteras tan importantes como la de transporte. El cambio en economía. Consideramos que el señor Pérez Reyes ha tratado en los sectores donde ha estado, avanzar de manera técnica. En el tema de transporte no podemos indicar que hemos estado de la mano, porque sí hemos tenido ciertos conflictos técnicos, ojo, pero siempre ha tenido una política de puerta abierta y ha estado acompañado de técnicos, cosa que en los últimos 5 años eso era un caos. Lamentablemente no quisiera tomar una posición partidaria, pero de que hace 5 años hemos venido viviendo cada experimento en transportes que tal vez con el señor Pérez Reyes la situación se calmó. Ahora, sorprende también que a poco de la inauguración del aeropuerto, ¿no?, y con varios proyectos en marcha, exacto, el señor Pérez Reyes salga de Transportes y Comunicaciones y se nombre más bien al señor Sandoval, que es considerado, digamos, un operador, una persona muy cercana al señor César Acuña. Quisiera que continuemos conversando sobre esto y sobre cuáles son las expectativas de cara a lo que viene, el perfil que debería tener el nuevo presidente del Consejo de Ministros, pero debemos darle paso a los titulares de la media hora cuando son las 9:29. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transportes, está con nosotros. El día de ayer nosotros tomamos nota de un comunicado a la opinión pública mediante la cual las organizaciones gremiales representativas y formales del transporte urbano de Lima y Callao manifestaban que se estaban reuniendo con autoridades de los 3 poderes del Estado, ¿no?, y de alguna manera solicitaban a las autoridades políticas y policiales que se ofrezcan las seguridades del caso a las personas y empresas que libremente tomen la decisión de trabajar hoy, miércoles 14 de mayo. Esto en atención a que destacaban, lo escuché al señor Martín Ojeda decir, que había una agenda política detrás de este llamado al paro que en teoría se ha cumplido de manera parcial hoy, por lo menos es la información que tenemos. En la práctica, mejor dicho, se ha cumplido de manera parcial. Señor Ojeda, buenos días. ¿Cuál es la información que tiene a esta hora de la mañana sobre el servicio de transporte? Muy buenos días, Mabila. Gracias por la invitación. Tal como indicábamos días pasados y sobre todo el día de ayer, a puertas de un llamado paro, que estaba totalmente politizado porque dentro de su agenda estaba sacar a los ministros, sacar al gobierno transitorio, que salga el señor Castillo. Son cosas totalmente ajenas a las posiciones empresariales que los gremios, cuyas actividades económicas son fundamentales para la sociedad, buscan mejorar su calidad de servicio y defensa de sus obligaciones y derechos, lógicamente. Y lamentablemente estos señores son del transporte ilegal y este comunicado se esbozó ayer, el que te habla en representación de AETU, firmó también la coordinadora, AEMUS, ANITRA, y también dar la posición de gente como AMETUR, la Cámara,
Actu, que ellos también por teléfono, ya lamentablemente había salido el comunicado, tenían la misma posición de no paralizar, teniendo en cuenta que este era un tema 100% politizado y que era invocado por el transporte ilegal al 100%. A esta hora de la mañana, diría usted que se desarrolla el servicio, o se está prestando con normalidad el servicio de transporte. Desde el punto de vista del transporte formal, sí. Lamentablemente por el tema de trabajo remoto, el tema de suspensión de clases, lógicamente que los usuarios se han retraído. No vas a ver los buses llenos. Creo que en este momento hay una gran cantidad de buses, ¿no? Ahora, ¿quién está detrás de esa convocatoria? Usted dijo transporte ilegal. ¿Solo transporte ilegal? Solo transporte ilegal. Ellos inclusive en RPP, ayer lo indicaron, los transportistas formales están con el gobierno. La primera parte estoy de acuerdo con eso, transportistas formales. Con el gobierno no, quiere decir que él no es formal. Entonces, si no es formal, ¿qué es? Ilegal. Claro, pero ¿cómo entender que este sector demande, por ejemplo, entre otras cosas, la liberación del expresidente Castillo? No sabemos cuál es su posición, con qué partidos políticos estarán haciendo esta marcha. ¿Podríamos decir que hay alguien incluso detrás de ese sector de transporte? Claro que sí. Habría que saber qué congresistas lo reciben el día de hoy. Entonces ahí podemos más o menos armar el bosquejo, ¿no? Quería solicitar también su opinión sobre la situación en este momento, por supuesto. ¿Qué lectura hace el sector transporte de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país? Nosotros como sector transporte estamos muy ligados a los gremios formales como la Cámara de Comercio. Y creo que lo que expuso el señor Roberto de la Torre es la misma posición que tienen los gremios de transporte formal. Estos cambios de ministro originan una inestabilidad económica, jurídica, porque no sabe lo que está pasando. Las mesas de trabajo que debidamente eran técnicas, no sabe si esas personas al día siguiente van a seguir o no. Entonces, cuando hay un cambio de esa magnitud, los que están perjudicados es toda la población. 3 carteras claves fueron modificadas. 3 de la tarde, más o menos, de pronto sorprendió. La presidenta invitaba a la prensa para la juramentación de 3 ministros en sectores que le atañen directamente. El Ministerio de Economía cambiaba, el Ministerio de Transportes, es decir, salía el señor Pérez Reyes de Transportes, se iba a Economía, en reemplazo del señor Salardi, y el Ministerio del Interior, que es el encargado justamente de liderar la lucha contra la inseguridad. ¿Supieron ustedes de esos cambios con alguna anticipación? En lo absoluto, a nosotros nos sorprendió estos cambios tan radicales, teniendo en cuenta la situación que venimos viviendo. Y no es que estemos apoyando al gobierno, en lo absoluto, pero lamentablemente, como bien te indicaba, mesas de trabajo, posiciones que hemos tenido en el tema del plan interinstitucional entre los poderes del Estado para combatir la inseguridad, nos bajaron dos ministros prácticamente, porque ya el ministro de Transporte se va al tema de Economía, bueno, ahorita no sabemos qué va a pasar en estos momentos, y también lo hacen renunciar al ministro de Interior, que lamentablemente no duró ni 2 meses. O sea, no sabemos ni qué oficio ni beneficio nos ha originado esta situación en este tiempo, y que lamentablemente esta lucha que debe ser interactuada, porque ¿qué es lo que pedimos, Mabel? Acá nadie se salva. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre la designación de César Sandoval como ministro de Transportes, en reemplazo de Raúl Pérez Reyes? No lo conocemos. Lo que siempre pedimos es una persona con experiencia en el sector, porque mientras aprende, o lo cambian o no se hizo nada. Con todo el respeto, no lo conocemos, no sabemos su historia. ¿Pero ha tomado nota de las críticas que se ha hecho? Sí, lamentablemente sabemos que hay militancia política, coincidimos en que la militancia no puede ser un punto a favor dentro de un ministerio tan importante, porque el temor que surge es que no vaya a ser que el ministerio sea una especie de casa de empleos, porque lamentablemente las militancias originan esto. Esperemos que no sea así. Correcto, pero también se menciona de los nexos del señor Sandoval con la minería informal e ilegal. En un sector tan importante donde la legalidad del transporte es parte fundamental en el sistema de la sociedad, es un mal antecedente, Correcto, ¿debería entonces ser cambiado? Yo creo que debería ser evaluado. Para que el gobierno se cure en salud. Actualmente estamos en un proceso de nuevo gabinete
y creo que las críticas han sido muy fuertes. Nosotros como gremio lógicamente estamos preocupados, no podemos aseverar cuál va a ser su posición porque no quisiéramos anticipar opinión, pero creo que tiene que ser evaluado porque a falta de un año prácticamente para que este gobierno culmine su periodo, no podemos estar haciendo experimentos en carteras tan importantes como la de transporte. El cambio en economía. Consideramos que el señor Pérez Reyes ha tratado de, en los sectores donde ha estado, avanzar de manera técnica. En el tema de transporte no podemos indicar que hemos estado de la mano, porque sí hemos tenido ciertos conflictos técnicos, ojo, pero siempre ha tenido una política de puerta abierta y ha estado acompañado de técnicos, cosa que en los últimos 5 años eso era un caos. Lamentablemente no quisiera tomar una posición partidaria, pero de que hace 5 años hemos venido viviendo cada experimento en transportes que tal vez con el señor Pérez Reyes la situación se calmó. Ahora, sorprende también que a poco de la inauguración del aeropuerto, ¿no?, y con varios proyectos en marcha, el señor Pérez Reyes salga de Transportes y Comunicaciones y se nombre más bien al señor Sandoval, que es considerado, digamos, un operador, una persona muy cercana al señor César Acuña. Quisiera que continuemos conversando sobre esto y sobre cuáles son las expectativas de cara a lo que viene, el perfil que debería tener el nuevo presidente del Consejo de Ministros, pero debemos darle paso a los titulares de la media hora cuando son las 9:29. Eduardo Arana, Daniel Maurate, quien ocupaba la cartera de trabajo, es otro de los nombres. Morgan Quero también aparecía dentro de la lista, pero bueno, es la opinión de Patricia Juárez, vicepresidenta del Poder Legislativo, quien ha señalado que no cuenta, dicho, con el carisma y que debido a ciertas expresiones desafortunadas no sería la mejor elección. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, se encuentra con nosotros. Y también quisiera preguntarle a él cuál es la expectativa del sector ahora de cara a los nombramientos que tiene que hacer la presidenta. Ahora, la continuidad del señor Adriancén, ¿pudo haber llegado el señor Adriancén al final del gobierno? La política que mantenía con los gremios el señor Adriancén no era del todo mala. Yo soy sincero, sería mezquino indicar lo contrario, porque él tenía una política de puerta abierta con técnicos, llamaba a los ministerios y se trataba de avanzar el tema de la problemática gremial, por ejemplo. Pero si no fuera por la temática que pasó en Patax, que lamentablemente la desinformación le hizo una mala jugada, y creo que eso tal vez le haya costado el tema al ministro del Interior, y el tema lamentable de estos desaciertos que vienen de un sector como el gobierno, en este caso la presidenta, origina todo un malestar ciudadano que originó su salida, ¿no? Entonces es una presidenta que se dispara a los pies, diría usted. Exactamente, lamentablemente hay muchos hechos que, si hablamos, no como gremio, hablo como Martín Ojeda, y veo una posición que hasta un cirujano la desmiente. Bueno, yo qué puedo pensar de toda la institucionalidad que hay que proteger, y eso creo que le ha costado muchos réditos, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es la expectativa que tiene y qué perfil debería tener este nuevo premier y cuáles son, digamos, los ministros cuya continuidad debería ser evaluada? Bueno, en primer lugar tiene que haber un tema de concertación. Creo que estamos en una situación polarizada y lo hemos comunicado tanto con gremios como la Cámara de Comercio y los gremios de transporte provinciales, Cotraga, Podit. Tiene que haber un plan interinstitucional. No podemos ver polarizado al Poder Judicial con el Ministerio del Interior, polarizado el Ministerio Público con el gobierno. Y esa situación nos hace mucho que pensar que ante una situación tan complicada como es la lucha contra la inseguridad, estén los poderes que nos tienen que cuidar, lo que tienen que ser los baluartes en esta defensa y erradicación de la inseguridad y la extorsión, estén totalmente polarizados. Y lamentablemente se está viendo. Ayer el señor Salardi, luego de dejar el gabinete, le agradeció a la presidenta Dina Boluarte por la confianza depositada, ¿no? E hizo un resumen de los 100 días de gestión. Poco tiempo para alguien a cargo de una cartera tan importante. Y él decía, dejamos la casa en orden. Crecimiento del PBI cercano al 5% en marzo, déficit fiscal acumulado de 2,9% a abril, ¿no? Una inversión pública que había alcanzado 15,5 mil millones entre enero y abril. Hace poco el señor Chavasco, hace unos minutos nada más, decía que hay una presión por el gasto público que de pronto podría haber precipitado la salida del señor Salardi. ¿Cómo analiza usted
esa presión que podría venir del legislativo. También, por ejemplo, él mismo habla de la creación de esta unidad central de inversión pública para unificar 14 programas de inversión, algo que algunos sectores habían rechazado. ¿Cree que eso le pudo haber costado también al puesto? Acá hay un tema muy importante y que también esto afecta al transporte, el estado de las carreteras, cómo se distribuye el dinero en el tema de infraestructura. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que me estás exponiendo, de cómo el señor Salardi quería establecer nuevos parámetros en esta distribución. Lamentablemente, y esto habría que analizarlo y también darle una alerta a Contraloría, es que hay muchos congresistas, y no se vayan a molestar, diciendo la verdad, hay muchos congresistas, muchos alcaldes que buscan presupuestos como preventas de temas electorales y buscan dinero para determinadas carreteras, cuando se tiene que hacer una entidad única que evalúe verdaderamente dónde se necesita la infraestructura. Tenemos, por ejemplo, la carretera Libertadores destrozada. Se pelea Provías con los concesionarios, los alcaldes, la carretera 12A que pasa por Ancas y alimenta cerca de 6 regiones. Por lo tanto, apoyaban esta iniciativa de la Unidad Central de Inversión Pública. Por Dios. Y por una presión que vaya a ser, sea cierto, legislativa, por intereses ajenos a la misma población, no lo podemos aceptar. Y acá pedimos a las investigaciones periodísticas, analicen qué hay detrás de esto, porque lo que se busca es el bienestar de la sociedad. 2 carreteras destrozadas que son fundamentales para la producción, economía y transitabilidad de la población, siguen igual. Muy bien, vamos un instante a escuchar a nuestros anunciantes. Son las 9:45 y regresamos en Ampliación de Noticias. Por el enlace vamos a consultarle aquí su opinión a Martín Ojeda, que nos acompaña, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte. Yo te voy a decir con 2 palabras y una que usan los jóvenes, ¿no? Falso, fake. ¿Por qué? El señor Corrales no representa al transporte interprovincial. Y nunca nos vamos a olvidar cuando el señor Corrales decía: los interprovinciales que consiguen todo. No, señor, no los representas. Gremio único Cotraga-Poit y sus variables que tienen tanto en Puno, Cusco, Ancas, Trujillo, Arequipa, Tacna. No representa. Así que ya le digo, no vamos a parar, menos con una persona que es problemática, complicada y que siempre también ha estado vinculado a temas políticos. Segundo, si van a hablar con temas de carga, sería bueno que hablen con los gremios de CASMA, con los gremios de SUPE, con UNT, que es famosa, ANATEC, que tiene todo un rango histórico, que son también las empresas de carga, para ver si le van a hacer caso al señor Corrales. Por favor, estamos en una parálisis gremial. Todos quieren paro por temas políticos, una parálisis gremial. Y esto le está perjudicando también a la población. Hablaba usted de motivaciones políticas y es curioso porque más temprano analizábamos, por ejemplo, cómo hay bancadas en el Congreso que empiezan a tomar distancia del gobierno de la señora Boluarte justamente por el clima preelectoral. ¿Diría usted que esto guarda relación de alguna manera? Totalmente. Con el calentamiento de la... Totalmente, ya la temperatura va subiendo y todo el mundo quiere postular. A ver, con todo respeto. ¿Tú crees que yo puedo confiar en un dirigente de carga gremial que tiene una lonchera en su camión? Te comento que es una lonchera. Una lonchera son aquellos camiones que atrás tienen un sistema de combustible que va más allá del permitido y que generalmente es de contrabando. ¿Tú crees que los gremios de ANATEC, UNT, lo de SUPE, no saben? El señor Corrales, que está organizando, convocando este paro, lo está acusando de contrabandista. No lo estoy acusando de contrabando, pero que revisen su camión con su lonchera. Por favor, los gremios y los dirigentes tenemos que tener una posición técnica ante el Estado, no ser partícipes de una posición política por intereses personales. Bien. Por favor. Y acá no estoy acusando, que lo revisen. Por lo tanto, el sector que usted lidera no sabe nada, desconoce esta convocatoria. Nos llamaron de Puno, sí. Nos llamaron de gremio, el señor presidente de Puno, no quiero decir su nombre porque Puno está convulsionado con el puente Ilave. Pero nos llamó y dijo: Martín, ha venido el señor Corrales a tratar de mover el gallinero y nosotros le hemos dicho que no. Este bloqueo en el puente de Ilave, ¿conoce usted quiénes son los que están...? Bueno, lamentablemente el tema
regional en el Puno origina recuerdos del inicio del gobierno de la señora Dina Boluarte, y lamentablemente eso no lo podemos tapar con un dedo. Hay bastante remordimiento, rencor por los fallecidos en esas movilizaciones que se realizaron hace cerca de año y medio. Entonces la situación es muy complicada, ¿no? Bien, tenemos un comunicado o una convocatoria, una conferencia de prensa. Los gremios empresariales, representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa del Perú, convocan a los medios de comunicación a una conferencia de prensa en la que se pronunciarán sobre la coyuntura política. La convocatoria es para hoy a las 11:15 de la mañana en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias en San Isidro. Y quienes convocan está la Asociación de Exportadores, ADEX, CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, Comex Perú, Canatur, a ver si puedo abrir bien, la Asociación Automotriz del Perú también, AGAP, MIPYMES y finalmente me queda Perú Cámaras. Señor Ojeda, comentarios, ¿se van a unir ustedes a esta? Nosotros estamos muy allegados a la Asociación Automotriz y bastante allegados en los últimos meses con la Cámara de Comercio, por lo cual sentimos que si ellos están ahí, nosotros apoyaremos desde fuera, porque estamos bien representados tanto por la Asociación Automotriz como por la Cámara de Comercio de Lima. Correcto. Una última palabra. Usted, antes de que cortáramos la entrevista, hablaba de cómo le había costado el puesto al señor Salardi. De pronto, decía usted, la propuesta de la Unidad Central de Inversión Pública. ¿Cree que esa iniciativa debería continuar? Es decir, que la presidenta debería repensar en la salida del señor Salardi y que debería, por ejemplo, de alguna manera escoger a una persona que lleve adelante estas reformas que eran bien vistas, sobre todo porque por el sector empresarial, por los gremios que además sabemos hoy se van a pronunciar a las 11:15? Acá hay una frase muy dura, disculpa que lo diga, pero es dura. Si nosotros como gremio de transporte interprovincial no tenemos por dónde circular y vemos que es un tema de burocracia, la próxima huelga puede ser por infraestructura. Y eso tiene mucho que ver con el tema presupuestal y acción, tanto en vías tan desastrosas como la Libertadores o la 12A, que es solamente un par de ejemplos de cómo están también las de Sullana a Tumbes, etcétera, etcétera. Así que, o la de Arequipa a Puno. Así que evalúe, Presidenta, en temas técnicos y no en antojos de gente que se ha acostumbrado a vivir del dinero ajeno. De acuerdo, con estas palabras le agradecemos a Martín Ojeda su presencia en el programa, muy amable. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Vamos a estar, por supuesto, expectantes en un momento en el que hay que pensar, como ha dicho el señor Ojeda, y la mayoría de nuestros